nuestras vidas. Y cada vez que venimos a tu casa, Señor, venimos a aprender, a oír tu voz, para que nosotros podamos conocer, tener conocimiento y podamos dar testimonio y fe de lo que realmente dice tu palabra. Y podamos aún defender nuestra fe, Señor, con argumentos, Señor, con la palabra. Declaramos que hoy tú nos hablas y nos enseñas para que nosotros podamos salir victoriosos, Señor, y podamos enseñarle a nuestras hijas y a nuestros hijos en el nombre de Jesucristo. Amén. Puede tomar su lugar. Levítico capítulo 15, 19. Tomé la versión 60 para que usted pueda entenderla. Solamente creo que hay 2 versículos que tomé de otras versiones. Dice Levítico 15, 19. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre o esté menstruando, dice, y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará, ¿qué dice? Apartada. Y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Entonces dice la Escritura, ¿verdad?, que cuando una mujer judía menstruaba, acuérdese, Dios le está hablando aquí a los judíos, dígale al que está a tu lado, a los judíos, dile, no a los occidentales. Entonces dice la Escritura, ¿verdad?, que en ese periodo o en ese tiempo lo que hacían era apartarla de todos los demás, ¿verdad? A lo mejor en una casa la metían en una habitación y no salía en 7 días. A lo mejor tenían una casa extra o un piso extra y la subían. 7 días ella tenía que estar con una especie de aislamiento. ¿Sí me explico? Ahorita vamos a ver cuáles son las razones. Entonces hay 2 preguntas que yo quiero responder. La primera, ¿la mujer es impura cuando está menstruando? Y 2, ¿el marido puede acostarse en la misma cama cuando está menstruando o es pecado o queda inmundo? Esas 2 preguntas vamos a responder conforme a la palabra. Primera cosa, el periodo menstrual. Vamos a hablar del periodo menstrual, ¿verdad? Lo que científicamente se dice. Dice, el ciclo menstrual, al ser un evento completamente natural, o sea, todas las mujeres pasan por este proceso, por este periodo, ¿verdad? Dios se los puso. Dice, con algunas molestias incluidas, ocurre cuando el revestimiento del útero se regenera para prepararse para el embarazo. Entonces, cuando la mujer menstrua, Dios hizo su cuerpo de tal manera que comienza, hermano, a limpiarlo, a regenerarlo, a prepararlo para poder quedar embarazada. Y ahí pues los médicos te enseñan el método del ritmo, ¿verdad? Si quieres tenerlos. Si no hay concepción, los niveles hormonales disminuyen, es decir, si no queda embarazada, los niveles hormonales disminuyen y le indican al cuerpo que comience la menstruación, lo que elimina la acumulación mensual del útero. La sangre y el tejido menstruales luego salen del cuerpo a través de la vagina, a través de la menstruación. La sangre menstrual es un proceso que acompaña a la mujer durante casi 40 años de su vida. Entonces, cuando hablamos de que una mujer menstrua, por lo regular 40 años de su vida va a estar así. Por eso nosotros debemos, como hombres, entender lo que pasa en la vida, ¿verdad?, de las mujeres, hablando de nuestra esposa y de nuestras hijas, si es que las tenemos. ¿Sí me explico? Debemos ser personas, hermano, sensibles a lo que la mujer pasa, ¿verdad? No machos. Dice, los hombres debemos tener una educación menstrual para saber acompañar y entender a las mujeres que forman parte de nuestra vida, ya que hay dolor y malestar. La educación menstrual es mucho más que enseñar a colocarse la compresa o la toalla sanitaria. Es entender el ciclo menstrual en todas sus dimensiones con el fin de que se sientan seguras y empoderadas mientras lo transitan. Es comprenderlo e interiorizar su naturaleza cíclica, es decir, cada mes. Esto va a venir cada mes. Es aprender a escuchar el ritmo menstrual para bailarlo como quieran en cada, dice, momento. También significa entender qué ocurre en cada fase del ciclo, a nivel del aparato sexual, el pensamiento, las emociones, la intuición, la sexualidad, el cuerpo, la espiritualidad y las relaciones sociales, y aprender a cooperar con el potencial que tenemos en cada una de ellas. Entonces, está hablando, ¿verdad?, o está enseñando que los hombres, los varones, debemos conocer lo que pasa en el cuerpo de nuestras esposas o de nuestras hijas. Porque hay un cambio de emociones,
Hoy están contentas, y en la tarde están, ¿verdad?, melancólicas, luego te las encuentras llorando. Entonces, tú y yo como varones tenemos que entender que sus emociones no están bien asentadas en ese periodo, ¿sí me explico? Entonces debemos comprenderlo. Los hombres debemos entenderlo y ser pacientes, ser amorosos y misericordiosos. Cuando mi esposa tenía los periodos de menstruación, yo siempre, ¿verdad?, le preguntaba a mi esposa, ¿verdad?, sobre los periodos. Entonces me decía, bueno, ya entró el periodo. Entonces yo lo llamé desde que me casé, ¿verdad?, para que no se oyera menstruación o que todos subieran, sino la señal era, ya bajaron las flores. Entonces le decía, ¿estás bien? ¿Te sientes bien? Ya bajaron las flores. Entonces yo sabía que debería ser más paciente, más consciente, más cariñoso. Debería de ser, hermano, ¿verdad?, una persona que le diera un mejor trato todavía en ese periodo. Cuando mis hijos crecen, les enseñé de la misma manera. Miren, las mujeres menstruan y todo el proceso, y entonces le vamos a llamar, ya bajaron las flores. Entonces, cuando yo les diga, ya bajaron las flores, entonces no hay que ser groseros con mamá, no hay que responderles mal, no hay que, ¿verdad?, ser desobedientes, hay que ser pacientes con ella. A lo mejor te puede gritar en algún momento, se puede portar mal, pero no respondas de una manera agresiva, hay que entenderlo. Entonces ellos están acostumbrados que cuando bajan las flores, ¿verdad?, hay que ser más pacientes. Pero vamos a ver el otro lado de la moneda. Sí, la mujer, ¿verdad?, tiene esos cambios, hermano, en sus emociones. Pero ella no puede permitirse ser hiriente, grosera, estar gritando, estar ofendiendo, estar desesperada. Por eso dice aquí, me encantó esta parte donde dice, ¿verdad? Dice, el ritmo, deben aprender a escuchar el ritmo menstrual para bailarlo como quieran en cada momento. Entonces, yo le decía a mi esposo, ok, te vamos a ayudar, te vamos a entender, pero también no te pases de lista. O sea, no ofendas. Si estás tensa, yo lo entiendo, lo sé, vamos a entenderte, vamos a ayudarte. Pero entre nosotros queda prohibido las ofensas, las groserías. ¿Sí? Entonces, cuando tú sabes que no estás de humor, me permiten tantito, me voy a otro lugar, ¿verdad?, para que a lo mejor te inquieta el ruido, no te pones de nervios, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Entonces debe haber un entendimiento de una y de otra parte. ¿Sí me explico? O sea, tú como mujer no puedes ponerte, ¿verdad?, dicen muchos esposos, ¿verdad?, toda loca, toda histérica. No. Tienes que tener, ¿verdad?, el dominio propio. Decirle, Señor, ayúdame, porque aquí dice que cuando se menstrua, dice que esto va acompañado de dolor y de malestar. Yo tengo 2 hermanas y la más chica cada vez que menstruaba tenía unos dolores horribles, hermano. Me acuerdo que un día yo llegué, yo nunca la había visto. Yo ya no vivía en mi casa. Entonces yo llegué y la encontré con los dolores menstruales. Y era tanto, se retorcía, hermano, gritaba y lloraba, que yo no supe qué hacer. Yo no era cristiano todavía. Y me acuerdo que me puse a llorar con ella. Digo, pero ¿cómo te ayudo? Es que yo no sé cómo te ayudo, ¿no? Ya lo único que me quedó fue decir, vamos al doctor, pues para que nos diga qué hacemos contigo. Y ya ahí le dio medicamento, ya disminuyó el dolor, pero hay mujeres que realmente sufren un dolor horrible, hermano. Entonces, por eso tenemos que entenderlas los hombres y tenemos las mujeres tienen que también poner, hermano, de su parte. Esto es 50 y 50, ¿sí? Segundo título, la mujer es impura cuando menstrua, porque la mayoría, ¿verdad?, de los creyentes dicen, ¿verdad?, que están inmundas cuando están menstruando, ¿verdad? Entonces, dice la palabra, iba a aparecer, no me acuerdo si la puse o no, pero dice la palabra que se usa en el versículo, ¿verdad?, como inmundo, dice, no es la palabra mejulaj, que significa sucio o inmundo, sino es la palabra tamei, que significa impuro. Esa sí la pasé, la palabra tamei. Dice, significa contaminarse, estar contaminado, quedar impuro, ritual, ¿qué dice? Mente. Póngale ojo en esto. Contaminarse, estar contaminado. Pero
Pero ¿qué es lo que se contamina? Dice, es quedar impuro ritualmente. Vamos a ver qué significa eso, ¿verdad? De ser o de estar inmundo. Esa es la pregunta, ¿verdad? La que sigue. Dice, ¿qué significa ser inmundo o quedar inmundo en estas circunstancias? Volvamos al libro de Levítico 15:19. Dice, cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo. ¿Hasta qué? Hasta la noche. Pero habíamos visto la palabra, ¿verdad? Que vimos que la palabra inmundo significa una persona sucia o impura ceremonialmente. ¿Sí me explico? Entonces, nosotros nos damos cuenta que cuando hablamos de algo ceremonialmente, estamos hablando de que los judíos tenían por costumbre ir al tabernáculo de Dios y pedirle a Dios perdón por sus pecados y por sus faltas. Y ofrecían una ofrenda para quedar limpios y perdonados. ¿Sí me explico? Eso es algo ceremonialmente, estar impuro ceremonialmente. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cuál es el meollo del asunto? El meollo del asunto es que en el tabernáculo Dios había establecido, hermano, que solamente podía entrar sangre de los animales que él había escogido. Ayúdame a recordar algunos de los animales que se ofrecían en el altar. Machos cabríos, ovejas, palomas, tórtolos, corderos. Entonces, cuando ellos ofrecían esos animales, los degollaban y dejaban que la sangre corriera. Y había una cosa llamada jofaina o una cacerola, ¿verdad? Y ahí caía la sangre. Y había todo un rito. Entonces, había una prohibición. No podía entrar sangre extraña al tabernáculo. Y cuando la mujer estaba menstruando, entonces la sangre salía de su vagina. Por eso decían, no puedes tú traer sangre extraña al tabernáculo, porque la sangre que se usaba en el tabernáculo era para ofrendarla a Dios, para reconocer su santidad, para reconocer su grandeza, su poder. Entonces, esa era la razón. La mujer era impura, hermano, y quien la tocara ceremonialmente. Había 3 cosas que no podían hacer en esta ceremonia religiosa. La primera cosa que no podían hacer, hermano, era que no podían acercarse al tabernáculo. ¿Por qué? Porque el tabernáculo era la casa de Dios, era un lugar puro, santo, limpio. 2, no podían ofrecer sacrificios ni ofrendas porque estaba sangrando la mujer. 3, no podían comer de las ofrendas sagradas. Entonces, ¿por qué sucedió esto? Si tú recuerdas en Levítico capítulo 10, la Biblia habla de que entraron los hijos de Aarón, hermano, ¿cómo se llamaba el grande? Creo que ahí los puse en la siguiente, ¿dónde están? Nadab y Abiú, ¿verdad? Dice la escritura que ellos eran sacerdotes, eran hijos de Aarón, ¿verdad? Eran de la tribu de Leví. Entonces dice la escritura que un día ellos entraron a ofrecer sacrificios a un lugar que a ellos no les correspondía. Ellos entraron a ofrecer sacrificios y dice la escritura que estaban, ¿verdad?, borrachos. Y aparte dice que el fuego que ofrecieron era un fuego extraño. El fuego que se ofrecía dentro del lugar santo, hermano, era un fuego, ¿verdad? Cuando se estableció el tabernáculo y por primera vez ofrecieron sacrificios, dice la escritura que Dios envió fuego sobre el sacrificio y le dijo a Moisés y Aarón, ese fuego tienen que cuidarlo y que permanezca siempre. Todas las ofrendas las van a prender con el fuego del cielo, no con fuego común y corriente. Entonces dice que estos hombres entraron con un fuego extraño. Dice que entraron y ellos no eran los responsables de ofrecer eso. Entonces cuentan los judíos que murieron, hermano, ¿verdad?, calcinados. Los judíos, cuando cuentan la historia de estos jóvenes, ¿verdad?, cuentan 2 cosas. La primera es que eran jóvenes, eran ungidos, eran usados en su tiempo y querían que ya les pusieran como cabezas del tabernáculo. Dicen que siempre andaban detrás de Moisés y de su padre Aarón, pero que como que ellos
menospreciaron a los viejos y decían, no, yo ya quiero que me des el lugar, yo ya quiero ser el sumo sacerdote. Y entonces dice que entraron sin permiso, sin cumplir con los requisitos que Dios había establecido y aparte borrachos. Entonces los judíos dicen que no fue el fuego el que ¡pum! Cayó sobre ellos y quedaron calcinados, no. Dicen que Dios envió un rayo, hermano, entró y les entró por las narices y entonces de verdad los quemó por dentro, ¿verdad? Y entonces pues los sacaron muertos. Después de este evento de Levítico 10, dice la escritura, dice, y llamó Dios a Moisés y a Abraham y les dijo, este será el pacto para cualquiera que entre, ¿verdad?, a ofrecer el incienso dentro del lugar santo. Y comienza a decirle, ¿verdad?, no borrachos, no esto, no aquello. Entonces, por esta razón, o sea, Dios estableció leyes ceremoniales para que no les fuera a pasar lo que le pasó a los hijos de Aarón, a Nadab y a Abiú. Entonces, por eso las mujeres sabían que ellas no podían presentarse. ¿Por qué? No se podían acercar al tabernáculo, no podían ofrecer sacrificios y ofrendas y no podían comer de las ofrendas del tabernáculo, porque muchas de ellas eran esposas de los sacerdotes. Entonces, eran impuras ceremonialmente, no físicamente, no en el alma, no estaban pecando, porque la menstruación Dios la puso en las mujeres, porque es la manera en que se prepara su útero para poder concebir y dar a luz hijos. ¿Sí me explico? Entonces, esas son las cosas por las cuales se menciona la palabra impuro. No que la mujer esté en pecado, no que la mujer esté descalificada para predicar, para cantar, para dar clase a los niños. No, no es así. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que tenemos que entender lo que dice la palabra de Dios. Hay dos pequeños. Y entonces nosotros nos damos cuenta, hermano, que eso es lo que significa, ¿verdad? Es inmundo o es inmunda. Se convierte en inmundo, se convierte en inmunda. Entonces, no es porque esté pecando, no es porque sea pecado que menstrue la mujer, no. Era, ¿verdad?, inmunda ceremonialmente. Quien le tocara, ¿verdad?, su esposo o la gente, ¿verdad?, quedaba inmunda, pero dice, ¿verdad?, que se lavará en la noche y ya quedaba otra vez lista para ir y ofrecer a esa persona, ¿verdad?, los sacrificios, las ofrendas al tabernáculo. ¿Sí me explico hasta aquí, hermanos? ¿Sí? Ok. Veamos el siguiente título, ¿qué es el estado de impureza? Veamos. Cuando nosotros hablamos acerca del estado de impureza, hermano, nosotros nos damos cuenta que el libro de Levítico capítulo 15, versículo 20, dice, ¿qué es el estado de impureza? Dice, todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada, ¿verdad?, los 7 días separada, será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiere sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego y asimismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruación fue sobre él, dice, será inmundo por 7 días y toda cama sobre la que durmiere será, ¿qué dice? Inmundos. Entonces, no estaban inmundos por cuestión del pecado, porque aquí habla, ¿verdad? Dice que el versículo 20, volvamos, dice, todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo sobre lo que se sentare. Nosotros sabemos que hay mujeres que menstruan. ¿Cuánto es el periodo de menstruación normal? Ayúdenme. ¿7 días? 7 días, 5, 7 días. Pero también hay mujeres que tienen una menstruación sobreabundante, es decir, más de ese tiempo, ¿verdad? Dismenorrea es el término. Hay mujeres que están menstruando y que cuando menos se dan cuenta ya está la sangre escurriendo por sus piernas. Entonces, por eso decía, si la mujer se sienta en una silla, ¿verdad?, y está menstruando,
No era inmunda si estaba sin una menstruación normal. Se está refiriendo que dejaba sangrada la silla. Se levantaba y se daba cuenta que entonces su menstruación era sobreabundante y entonces dejaba manchada la silla, manchada la cama. Yo recuerdo que mi mami era de esas mujeres que tenían una menstruación sobreabundante. Entonces, en su tiempo yo me acuerdo que todavía no existían las toallas sanitarias, hermano. Entonces, a veces mi mami se levantaba de la cama y la cama había quedado manchada de sangre por la menstruación. O a veces donde se sentaba. Era muy penoso. Por eso decimos, hombres, tenemos que entender a las mujeres jóvenes que se van a casar posteriormente, tienen que entender a sus esposas, ayudarlas, quitarles eso. Yo recuerdo que mi esposa, hermano, cuando estábamos recién casados, no teníamos mucho, un día nos tocó dar un curso, hermano, para maestros de escuela dominical. Y pues, eran como unos 70, hermano, en el salón. Estaba mi esposa dando, nosotros no sabíamos que habíamos quedado embarazados, habíamos ido a un viaje donde nos mandaron, ¿verdad? Todos los pastores nos fuimos en un microbús, hermano, imagínate, hasta Monterrey. Si ahorita se hace, ¿qué? Como 13 horas, hermano. En ese tiempo se hacían más. Entonces, imagínate en microbús, nos echamos como un día. Y luego de esos microbuses donde, hermano, vas así, ¿verdad? No tiene espacio. No sabíamos que estábamos embarazados, llegamos de allí, llegamos a dar el curso a la siguiente semana y mi esposa está dando su enseñanza, lo que le tocaba, y cuando de repente, ¿verdad? Yo siempre he sido, hermano, muy mal observador. Y yo estaba adelante, mi pastor estaba junto a mí, ¿verdad? Entonces mi esposa nada más escuchó que está dando de clase y dice, hermano, cierren sus ojos, por favor, vamos a orar. Y entonces el pastor me dice, ¿verdad? Algo le pasa a su esposa porque está sangrando. Entonces, hermano, ¿verdad? Dice, va a pasar usted porque no hay quien. Entonces ya la pastora le auxilió, la llevaron y lamentablemente pues abortamos, ¿verdad? Entonces fue muy duro para nosotros, nuestro primer bebé. Entonces, es muy penoso que una mujer, ¿verdad?, sangre en abundancia. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que eso era lo que quedaba inmundo, ¿verdad? Pero ceremonialmente hablando. O sea, nada de eso podían llevarlo, ¿verdad? Al tabernáculo para ofrecer ofrendas o sacrificios. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, que ese es el estado de impureza ceremonialmente, donde no podían asistir al tabernáculo, no podían ofrecer ofrendas, sacrificios, ni tampoco podían comer de lo sagrado, ¿verdad?, de las ofrendas. ¿Sí me explico hasta aquí, hermanos? Ok, entonces, para que nosotros no tengamos la idea de que la mujer cuando menstrua es impura, ¿verdad?, es pecadora, ¿verdad?, está sucia y que ni a la iglesia entre porque la va a ensuciar, ¿verdad? A veces hay gente que trae más sucia la conciencia que las mujeres. Entonces, el corazón. Entonces, por eso tenemos que tener claro esto. Siguiente pregunta, la segunda. ¿Debemos dormir en camas separadas en el periodo de la menstruación? ¿Qué dice? Conforme a lo que hemos visto. No. Acuérdense, ¿a quién le mandaron esto? A los judíos. Entonces, si tú te acuestas con tu esposa y pues por alguna razón, ¿verdad?, te tuvo un sangrado abundante, o sea, no es pecado que tú te duermas con él. No tienes que dormirte en camas separadas, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que es un error, una mala enseñanza, ¿verdad?, ignorancia, cuando condenamos a una mujer por esas razones. Siguiente título. Apartada por un periodo de 7 días. ¿Cuál era el periodo, el propósito del periodo, hermano? Déjeme decirle que había dos razones. Número uno, descansar de las tareas domésticas y del cuidado de los niños. Ese era el propósito. Por eso las tenían en lugar apartado 7 días. Donde decías, no vas a hacer, ¿verdad?, la comida, no vas a ir al mercado, no vas a lavar, no vas a planchar. Dígale a la mujer que está a su lado, ay, qué bueno que fuera eso hoy en día, ¿verdad? Para que 7 días, ¿verdad?, en descanso. Bueno, ese era el propósito, el primer propósito, que, ¿verdad?, se apartara de toda actividad para que pudiera, en ese lapso de 7 días, tener el tiempo para meditar en sus propios caminos, tener el tiempo para tener una relación con Dios más cercana, donde nadie le interrumpía. Fíjate qué bonito, por eso decimos, esto no es malo, esto no es pecado.
O sea, porque la mujer tenía ese privilegio de tener un relax y de decir, ¿verdad, Señor, yo quiero hablar contigo? Imagínate si tenía dolores. Antes no había medicamentos como hoy, hermano. Entonces, era un tiempo donde ponía su vida en el Señor. Empezaba a meditar en sus hijos, en su comportamiento de ella misma, en su caminar con Dios. Entonces, era un momento bonito, no era algo sucio, como muchos piensan o muchos ven o enseñan. No, o sea, la palabra de Dios te enseña la verdad. Dice que también era un descanso de las relaciones sexuales. Dice, el marido debe tener una ética marital con su esposa. Es decir, cuando una esposa está menstruando, escúcheme bien, varones, cuando tu mujer está menstruando, tú no puedes ni debes tener relaciones sexuales con ella, porque su vagina se está limpiando. Los médicos dicen que cuando la mujer está menstruando es cuando más se siente atraído el hombre por su mujer y por eso tiene relaciones sexuales con ella. Entonces debe haber una ética. Tiene dolores, tiene malestares, y luego que todavía tú te subas sobre ella, hermano, eso se llama falta de amor, falta de respeto. Entonces, debemos tener cuidado los varones, ética. Y lo dice la Biblia. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 5. Está hablando acerca del comportamiento de los hombres justos. Dice, y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, verso 6, ¿qué no debe hacer? Que no comiere sobre los montes, es decir, que no ofrezca a los ídolos que estaban en los montes sacrificios, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo. Imagínate el estado de los hombres de Israel, no está hablando a los mundanos, o sea, eran unos malhechores, unos malvados. Y dice, ni se llegare a la mujer que menstruosa. O sea, Dios dice, cuando tu mujer esté menstruando, tú no puedes tener relaciones sexuales con ellas. Hermana casada, joven, que te vas a casar un día, tienes que enseñarle a tu esposo a ir con el pastor, con los pastores, para que les enseñen cómo debe tratar el hombre a su esposa en la intimidad y cómo debe tratarla cuando está en el periodo de menstruación. ¿Sí me explico? Para que nos enseñen a tener ética, respeto por nuestra esposa, amor por nuestra esposa. ¿Sí me explico? Y en el caso tuyo, que no te pongas toda loca, toda grosera, no. Cada quien haciendo su parte. ¿Sí me explico? ¿Para qué? Para que ese periodo pueda ser un periodo de valorar. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, dicen los judíos, la mujer no veía esta ley como un castigo, sino como un periodo para mantener la santidad en el matrimonio y permitirle a la pareja enfocarse en su relación espiritual en lugar de la relación física durante este periodo. Es decir, los dos tenían la oportunidad de ponerse, hermano, esos 7 días a tener tiempos con Dios, en la presencia de Dios, para que no viera a su mujer como un objeto sexual, sino la viera como su propia carne y la amara como a su propia carne. ¿Sí me explico? Entonces, por eso esos lapsos, hermanos, son para que tú valores más a tu esposa, para que tú estés sabiendo, ¿verdad?, que no todo es, ¿verdad?, carne, sino también hay cuestiones que se tienen que trabajar espiritualmente. Siguiente tema, la purificación en el mikvé. El mikvé eran unos baños de purificación. Y ahorita vamos a ver cuál era el propósito. Dice, era un lugar de depuración y purificación ritual y espiritual. Representaba pureza y arrepentimiento. Entonces, los hombres y mujeres que iban al baño llamado mikvé iban a purificarse, ¿verdad? Como en el caso de las mujeres, después de haber menstruado, iban a estos baños. Y también era con el fin de ir y pedirle perdón a Dios por sus pecados, ¿verdad? Y se purificaban para que cuando fueran a ofrecer sus sacrificios y ofrendas fueran limpios y fueran aceptadas. Dice, las personas iban a este baño antes del sábado, un día antes o 2 días, antes de la fiesta de Yom Kippur, que significa, ¿verdad?, es el día del perdón.
Es el día donde le piden perdón a Dios, pero también perdonan a las personas que los ofendieron. No guardan rencor contra ellos. Amén. Porque sería ilógico, ¿verdad? Absurdo que una persona le pidiera a Dios que le perdone sus pecados, pero la persona no perdona a los que le ofendieron, ¿verdad? Así dice la oración o el modelo de oración de Mateo 6, ¿verdad? Perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Sí dice así eso? Entonces, por eso dice que a esto iban, hermano, a este lugar, ¿verdad? Dice, es donde la mujer se sumerge en un baño ritual después de que se cumpliera su ciclo menstrual, ¿verdad? O era también el momento en el que una joven o una doncella antes de casarse venía a estos baños y entonces se purificaba, ¿verdad? Entonces cuando vemos en el segundo libro de Samuel capítulo, no me acuerdo si es 11 o 13, pero dice, ¿verdad?, que Betsabé estaba bañándose y dice que David la vio desde el palacio. Bueno, Betsabé estaba terminando su periodo menstrual, fue a este baño llamado Micbe, a purificarse. O sea, no es que Betsabé, ¿verdad?, salió a su patio y se bañó desnuda para ver quién la veía por la azotea. No, no era ni una loca ni una pecadora, no. Ella estaba en el lugar correcto. Y David no, porque dice la Escritura, antes de que la viera desnuda, dice, ¿verdad? Y el tiempo en que los reyes salen a la guerra, David se quedó en su palacio. Y era pasado del mediodía cuando se levantó, es decir, que era medio flojón, hermano, en ese tiempo, quizá cuántos años tendría, ¿verdad? Se levantó ya como a mediodía, dile que está a tu lado, ¿qué hora te levantas? Dile, ¿qué hora te paras, mijo, mija? Se levantó como a mediodía, fue ahí, dice, al balcón, la vio y quedó prendido con sus ojos. Y dijo, tráiganme. Y ya sabes toda la historia. Entonces, ella estaba en el lugar correcto. Por eso la Biblia menciona la situación o la historia de David y Betsabé. Creo que más de 17 veces menciona a Betsabé. Y cada vez que se repite una historia así en estos casos, es que Dios no se agradó de lo que hizo David. Por eso dice así. Los judíos cuando te cuentan la historia de David y les preguntas, ¿y qué con Betsabé y David? Tiene un frijolito en su historial. Dicen ellos, es que era el rey y el rey tenía derecho a tomar a cualquier mujer. Ok, a lo mejor culturalmente sí era así, pero dice la Biblia clarito. Y a Jehová no le gustó lo que hizo David. No le agradó lo que hizo David. Y entonces nos damos cuenta que lo que hizo no estuvo bien. No fue agradable delante del Señor. Entonces, para eso eran estos baños, ¿verdad? Para que una mujer después de menstruar fuera, se purificara para poder ir al tabernáculo y ahora sí, acercarse, entrar al tabernáculo, podía ofrecer sacrificios y ofrendas, podía, ¿verdad?, comer de las ofrendas que había ofrecido y entonces ritualmente estaba limpia y no tenía absolutamente nada que le impidiera entrar, hermano, a ese lugar. ¿Y qué dice el Talmud, hermano, sobre esto que sucedía? Dice, una amenaza en el matrimonio es la rutina y el aburrimiento. La menstruación fortifica el vínculo en la pareja. En la misma, dice, mikveh es la misma palabra que se utiliza en referencia a la necesidad que tiene el sumo sacerdote de ir a este baño, ¿verdad?, de la purificación. ¿Qué hacían los sacerdotes, hermano, antes de ofrecer sacrificios y de entrar al lugar santo? Dice la Biblia que ahí en el tabernáculo, dice que entrabas y del lado izquierdo estaba el altar de los sacrificios. Y dice que de ese otro lado estaba un lavacro, una fuente de agua. Dice que las mujeres, ¿verdad?, de los espejos que les dieron las egipcias, dice que hicieron el fondo y entonces llegaba el sacerdote, esa agua, esa fuente, se veía su figura, ¿verdad? Y entonces se lavaba las manos y se lavaba los pies. Donde, ¿qué hacía en ese momento? Le pedía perdón al Señor si él había pecado, si él había hecho lo malo. Y entonces él era purificado y podía ofrecer los sacrificios, podía ofrecer, ¿verdad?, el incienso, entrar al lugar santo. Y entonces él estaba limpio ritualmente hablando. ¿Sí me explico? Entonces, por eso dice que esta palabra mikveh se usa también para los sacerdotes, cuando iban a hacer, hermano, su rito de la purificación. Dice, esta falta de pureza no tiene una conexión particular o solamente con las mujeres y tampoco tiene ninguna relación con estar físicamente sucio. Están sucios
hermano, ceremonialmente, ¿sí? No pueden entrar a ofrecer sacrificios. Más bien la tara, que significa pureza, a la que se hace referencia en ambos lugares, indica un estado espiritual que experimentaba tanto el sumo sacerdote como la mujer que menstrua. Lejos de ser sucio el ciclo menstrual de una mujer, es que la más alta pureza es de la más alta pureza, ya que nos recuerda que son ciclos los cambios y las oportunidades que esta vida física nos da para que definamos una mayor espiritualidad. En otras palabras, el renacimiento espiritual de la mikvé se trata de reenfocarse en la vida y en los nuevos comienzos. Es decir, ¿verdad? Comenzaba a tener una nueva actitud para la vida y para Dios. Esta debe ser la razón por la que la noche en que se va la mikvé es una noche de intimidad para un esposo y esposa y es considerada una nueva noche de bodas, una luna de miel perpetua. Entonces, hermano, ¿verdad? Pasaban los 7 días, iba al baño mikvé, ¿verdad? Para purificarse después de haber menstruado, llegaba con su esposo y podían tener, ¿verdad? Sus relaciones sexuales. Y entonces era como el comienzo de una, hermano, nueva luna de miel. Y no luna de hiel. ¿Te acuerdas de esa película de Paco del Toro que se llamaba Luna de hiel? Donde habla acerca de los problemas matrimoniales y el maltrato, ¿verdad? Cómo comienzan a aborrecerse, a hacer muchas cosas. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta, hermano, de esto. Siguiente pregunta, ¿verdad? Y vamos a ver lo que dice el Talmud. ¿Cuál es? El Talmud es un libro que tienen los judíos donde tienen sus costumbres, ¿verdad? Y algunas cosas que tienen ellos que hacer para mantener su relación familiar, social, económica, política, sanitarias. Dice, ¿cuál es la razón de la separación entre el esposo y la mujer? Dice, el Talmud explica que durante este periodo de abstinencia aumenta el deseo del uno por el otro. La sabiduría de esta observación talmúdica fue corroborada por psicólogos y estudios psicológicos, así como por el testimonio de sus adherentes o de los que estuvieron haciendo este estudio. Muchos hombres y mujeres declaran que por observar esta práctica cada mes sienten como si tuvieran otra luna de miel. Otros dicen que la abstención intermitente de las relaciones físicas refuerza la relación, ya que la pareja debe relacionarse en un nivel emocional independiente del aspecto físico. Es decir, valoras a tu mujer no por la cuestión física, sino la cuestión de esencia, que eres tú mismo, que es a quien tú tienes la responsabilidad y el deseo de amar, de hacerle sentir bien, etcétera, etcétera. Nuestro enfoque como esposos es el bienestar físico, emocional y espiritual de nuestra esposa, así como nuestra relación con ella. Entonces, hombres, tienes que tratar bien a tu esposa. No tienes por qué estar enojado y no hablarse, ¿verdad? O que ella llegue primero a la iglesia y después tú, o que se sienten separados. No, tienes que tratarla bonito. Hermana, tienes que tratar bonito a tu esposo. Porque ¿qué crees que pensará Dios aquí tú levantando las manos y adorando y hasta llorando, hermano, te tumbas al piso de panza y peleado con tu esposa? Así que como mi abuelita decía, mira qué bonito, mira qué chulo, y crees que tú estás haciendo las cosas bien. ¿Y no dice la Biblia que tratemos a la esposa como vaso más frágil? Porque si no, no serán contestadas nuestras oraciones delante del Señor. Entonces, varones tienen que entender su papel. No nomás son machos. No nada más es que tu mujer abra las piernas. No nada más es que te haga de comer, que te lave, que te planche. No, tienes que tratarla como a vaso frágil. Tienes que tratarla con amor, con cuidado, con paciencia, con dulzura, con ternura, con cariño. ¿Por qué? Porque eres tú. Cuando te casas eres una misma carne. ¿Sí me explico? Dice nuestro enfoque, bueno, ya, lo que nos contamina es el pecado. Esto nos lleva a la muerte y nos inhabilita para entrar en la presencia del Señor. ¿Sí me explico? Entonces, esta es la razón, hermano, de por qué se menciona la palabra inmundo o inmunda. No porque estén en pecado, sino porque ceremonialmente no estaban en condiciones para entrar al tabernáculo, para ofrecer sacrificios, ofrendas, ni para poder comer de las ofrendas. Una vez que terminaba este periodo, podían acercarse. Ahora,
todo esto en la siguiente diapositiva vemos, ¿verdad?, que esta ley presentaba o anunciaba la venida de Jesucristo. ¿Qué nos enseña? Que no nos puede salvar ninguna sangre extraña. Que la única manera en que nosotros podemos ser limpios, en la que podemos ser purificados, perdonados de nuestros pecados, es a través de la preciosa sangre ¿de quién? De Cristo. No hay otra manera de ser salvos. No es a través, hermano, de obras. Por eso dice la Biblia, no es por obras para que nadie, ¿qué?, se gloríe. Entonces, si tú piensas que poniendo una fundación pro niños de la calle, pro ancianos, pro soldados de guerra, ¿verdad?, y tú piensas que por esa labor tú te vas a ir al cielo, no. Dice que no es por obras. Dice, sino que tú vengas, le digas a Dios, estoy en pecado, no quiero estar así, quiero que me limpies y te pido perdón y me voy a apartar de mis pecados. Y entonces Cristo, al ver que le confesamos nuestros pecados, nos perdona y nos limpia, y entonces tenemos acceso para entrar al tabernáculo, a su presencia. Porque hoy en día ya no existe el tabernáculo de Moisés, existe el tabernáculo celestial, así dice el libro de Hebreos. Entonces nosotros podemos estar, hermanos, seguros que lo único que a nosotros nos puede permitir entrar a la presencia de Dios es estar, hermano, limpios con su sangre preciosa. Y quiero cerrar con estas 4 citas. Hebreos 9, versículo 22. Versión Dios habla hoy. Según la ley, casi todo tiene que ser purificado con sangre, y no hay perdón de pecados si no hay ¿qué? Derramamiento de sangre. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Derramó su sangre por ti, por mí. Hebreos 9, 22, pero en la versión Palabra de Dios para todos. La ley dice que casi todo debe limpiarse con sangre, porque si no se derrama sangre, los pecados no quedan ¿qué? Perdonados. Por eso cuando alguien entra a la iglesia, que comienza a afirmar, se comienza a ser fiel, ¿verdad?, la primera pregunta que le hacemos, después de saludarlo, de abrazarlo, de besarlo, decimos, disculpe, ¿usted ya entregó su vida a Cristo? Y hay personas que dicen, sí, pero su comportamiento nos dice que quizá no lo entendió. Entonces decimos, ¿y usted sabe qué es entregar su vida a Cristo? Sí, entonces, a ver, dígame qué entendió usted por entregar su vida a Cristo. Y entonces cuando te dicen qué entendieron, te das cuenta que en realidad no entendieron o no les explicaron realmente qué es entregar la vida a Cristo. Y entonces se les invita, hermano, a entregar su corazón a Cristo, su vida, para que ellos puedan ser realmente salvos. Entonces, la única sangre a nosotros que nos puede limpiar es la sangre de Cristo, porque es sangre pura, sangre limpia. Hebreos 10, 10 al versículo 14, versión 60, dice, en esa voluntad somos santificados. ¿Cuál voluntad? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Tú te entregas a Cristo, Dios te santifica. 11. Y ciertamente los sacerdotes están tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar ¿qué? Los pecados, ¿verdad? Esa sangre solamente cubría por un tiempo los pecados, pero no eran perdonados, no eran borrados. Dice el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre ¿a quién? A los santificados. Entonces, el principio, la ley, hermano, de la menstruación anunciaba eso, que la mujer no podía entrar porque había impureza en su cuerpo ceremonialmente. Nosotros de la misma manera cuando entramos a la iglesia sin ser creyentes y ser cristianos, estamos sucios espiritualmente. Por lo tanto, necesitamos que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Y yo quiero hoy que se ponga de pie, si es tan amable, y hacer
una reflexión en una cosa y una invitación en la segunda cosa. La primera es la reflexión. Yo no sé cómo hayas tratado tú como varón, como esposo, a tu esposa en el tiempo de la menstruación. Pero si tú no has sido consciente, si tú has tenido relaciones sexuales con tu esposa cuando estás sangrando, menstruando, no lo vuelvas a hacer. No es ético, le estás faltando al respeto, estás abusando de tu posición. Y todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Si tú en los periodos de menstruaciones, cuando peleas, la ofendes, quizás hasta la avientas, o a lo mejor hasta la golpeas, tache, no es correcto. Por eso tienen que hablar como pareja y decirle, ¿sabes qué? Ya bajaron las flores. Ah, ok, entonces, para saber que me debo conducir con mucho más amor y paciencia contigo. No voy a dar lugar a los pleitos, no voy a dar lugar a las ofensas, a la desesperación. Por eso es bueno ser ordenado, hermano. Mira, yo casi no molesto a mi esposa, porque todas mis cosas las tengo yo, sé dónde están, sé si tengo ropa limpia o no tengo ropa limpia. Por lo menos de mi ropa interior yo me ocupo muchas veces. Si veo que ya no tengo, comienzo a lavar, ¿verdad? Tengo por costumbre bañarme y lavar mi ropa interior y no le doy lata. En la mañana por lo regular yo me sirvo mi desayuno, yo me hago mi desayuno, la dejo descansar un ratito más. O sea, yo le doy lo menos posible que pueda cargas a mi mujer. Hay que tener amor por la esposa. Hay que ser éticos con nuestra esposa. Hay que consentirla, apapacharla. Están sus emociones, hermano, arriba y hacia abajo. Es cuando la ves que está llorando, hay que abrazarla, besarla, te quiero mucho, no te preocupes. ¿Tienes dolor? Vamos al médico. Y déjate, hermana, ayudar, porque luego tienes esposos buenos. Vamos al médico. No, yo no quiero que nadie se entere de lo que me está pasando. No. Entonces, no te pueden ayudar. Tampoco abuses. Y dos, yo no sé si tú ya hayas recibido a Cristo y entendido qué es recibir a Cristo. Pero de una manera muy sencilla, las leyes espirituales. Lo que nos separa de Dios es el pecado. Pablo dice en Gálatas 5 que hay tres categorías de pecado. Los pecados de idolatría, los pecados sexuales y los pecados de carácter. Si tú tienes alguno de esos tres pecados y te dominan, estás en estado de pecado. Tienes que arrepentirte y pedirle perdón a Dios. Y dice la Biblia que la manera en que nosotros podemos ser libres de nuestro pecado es confesándolo a Jesús y decirle, Señor, yo tengo problemas de idolatría, tengo pecados sexuales, no he podido vencerlos, tengo pecados de carácter. Entonces yo te los entrego, te pido perdón. Y ahí entra lo que dice Jeremías 1:10. Hoy arranco, arruino, destruyo y derribo toda potestad, todo demonio que me está gobernando. Y la tercera cosa, he aquí estoy a la puerta y llamo, Apocalipsis 3:21. Si alguno oye mi voz, abriré la puerta y yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Tienes que decirle no solamente que has pecado y que estás arrepentido y que no quieres hacerlo más, sino decirle, entra a mi corazón. Quiero que seas mi Señor, que tú me gobiernes, que tú me guíes en todas las cosas. ¿Sí me expliqué? Es muy sencillo. No hay que echarle tanta crema a los tacos. Es muy sencillo que sepamos cómo debemos ser salvos. Y yo quiero que cierres tus ojos ahí en tu lugar, en tu corazón, en tus pensamientos, o en forma de murmullo, tú digas, yo te pido perdón si hay pecado, si no eres realmente cristiano. A lo mejor vienes, pero en realidad no vives una vida cristiana. A lo mejor dices, soy cristiano porque mis abuelos eran cristianos. No, ellos sí eran, y quién sabe.
Los padres, quién sabe. Más vale asegurarte que tú puedas hoy recibir a Cristo en tu corazón. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra.